Una vez más te agradecemos el prestarnos la vida y la salud, el permitirnos reunirnos con el propósito de aprender de tu palabra. Permite que podamos atesorarla en nuestra mente y tener voluntad para ponerla en práctica. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles testigos tuyos donde quiera que estén. Poderles decir al mundo que hay un Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados y que solo en Él podemos tener y lograr la vida eterna. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a considerar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, a partir del verso 6. Después vamos a considerar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 y luego en el capítulo 20. ¿Sí? Ahí en esas dos citas principalmente, tal vez mencione alguna otra, pero en esas dos hay una idea que quiero, un encuentro y una idea que quiero sustentar. Yo voy a decir lo que yo pueda decir, viene en la palabra de Dios, no lo estoy inventando. ¿Sí? La Biblia nos deja una enseñanza que todo debe ser analizado y en un momento dado retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Esa es una máxima que viene en la Biblia. Siempre, en cualquier situación, cualquier mensaje, cualquier predicación, cualquier iglesia, cualquier reunión, analicemos todo y retengamos lo bueno. Yo lo que voy a buscar es compartirle expresiones que vienen en la Biblia. Me preocupa porque en ocasiones, no, lo hemos escuchado, que dicen por ahí, bueno, ¿y a ti qué te dijo? ¿Y a mí qué me dijo? ¿Y a él qué le dijo? Y bueno, eso es lo que te dice a ti, y eso es lo que me dice a mí. No comparto esa opinión. Yo creo que Dios solamente tiene una sola palabra. ¿Sí? Solamente tiene una sola palabra. Dios dice, no matarás. ¿Y qué te dijo a ti? Pues lo mismo, no matarás. Bueno, pero es que a mí me dice, no. A veces pensamos que en la Biblia es algo que se tiene que interpretar. No, la Biblia es clara, la Biblia es objetiva, la Biblia es luz. Y la luz no es cómo te alumbra a ti y cómo me alumbra a mí. Esto es sencillo, esa es la palabra de Dios. Cuando llegamos a ese tipo de expresiones, bueno, eso es lo que te dice a ti, eso es lo que me dice a mí, cuando no estamos coincidiendo, cuando la Biblia no nos lleva al mismo punto, entonces hay una situación de riesgo. Sí, porque la palabra de Dios tiene un solo propósito, acercarnos a Dios. No hay otro propósito, acercarnos a Dios. Jesús vino a presentarnos al Padre, eso es lo que vino Jesús, a modelar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a demostrar la palabra de Dios, que se podía vivir de acuerdo a la norma que Dios había establecido, poner en primer lugar a Dios, amar a los demás, ser considerado y en un momento dado poner tu vida por causa de los demás. Entonces, eso es. Cuando caemos en situaciones, bueno, ¿y a ti qué te dicen? ¿A mí qué me dice? ¿Y el qué le dice el otro? Y salimos con opiniones diferentes, entonces salimos con rumbos diferentes. Y no hay rumbos diferentes, hay un solo camino, el que nos lleva a la presencia de Dios. Dicho esto, dice una expresión. Gálatas, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo les escribe, esto es una carta, Pablo escribe cartas que llegan a las iglesias. Esta es la iglesia que está en Galacia, es una región, y en esa carta les deja una recomendación que sigue vigente para nosotros hoy en día. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo. Esta es una iglesia que en algún momento se desvía, y entonces Pablo los corrige. Estoy sorprendido de que se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, ¿sí? Para seguir un evangelio diferente. Esta es una iglesia que en algún momento empieza a seguir unas ideas diferentes, alguna idea equivocada, sesgada, y entonces Pablo les escribe para corregirles. Estoy sorprendido de que estén siguiendo un evangelio diferente. Lo voy a repetir. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, no hay otro, hay uno solo, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que los hemos anunciado, sea anatema. Dice Pablo, si yo mismo, San Pablo, autor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, si aún yo les predico algo diferente, sea anatema, sea maldición, sea yo maldito, sea aún yo. O sea, eso es lo que dice Pablo. Si en un momento dado, y yo lo replico, si aún yo, Jonathan Luna, llegar aquí a hablarles de un evangelio diferente, yo mismo vengo a hacer maldición.
porque los pongo en riesgo. Repito, verso 8, si aún nosotros, o un ángel, porque a veces estamos buscando esas expresiones sobrenaturales, y hay que tener cuidado con esto. Estamos muy dispuestos y de pronto nos vamos a topar esa disposición a dónde se apareció algo, dónde hay algo que se aparece. Perdón, eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Dónde llovió? ¿Dónde apareció? ¿Dónde se dijo? ¿Dónde se manifestó? Una tendencia a buscar lo que llamaríamos sobrenatural, las apariciones. Entonces dice Pablo, oye, si yo les predico algo diferente, o si una aparición les predica algo diferente, si en este momento llegara a aparecerse un ángel, pues nos hincamos todos. ¿De veras? ¿Es lo que debiéramos hacer? Es que hubo un ángel que se apareció, una representación. Cuidado, porque dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, o un ángel del cielo, ojo, del cielo, os anunciaron otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, aún una expresión sobrenatural, y si esa sobrenatural nos distrae, es para maldición, como antes os he dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pero si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es, o me pongo a agradarlos a ustedes o me pongo a agradar a Dios. Y en el proceso de buscar agradar a los hombres, pues termino desvirtuando el mensaje. Traer la palabra de Dios, que tú vayas con la palabra de Dios, no siempre vas a ser bien recibido, ni por tu familia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es disciplina, y la disciplina no siempre es bien recibida. Y entonces le empezamos a suavizar, le empezamos a suavizar, le empezamos a suavizar. Es que o eres padre de familia o eres amigo. No puede ser las dos cosas. Puedes ser un padre amistoso, pero o eres padre o eres amigo. Sencillo. Porque el amigo no disciplina, el padre sí. Es que Dios es mi amigo. No, siento, no, Dios no puede ser nuestro amigo, Dios es nuestro padre. El pastor, el sacerdote, el ministro, es tu amigo, me preocupa. ¿Le va a suavizar? Lo va a suavizar, lo va a hacer bien suavizante. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres? ¿Busco estar bien con Dios o busco estar bien con ustedes? Bien, una vez dicho eso, partiendo de ese punto, que quede claro que no podemos tener un evangelio diferente, no hay un evangelio diferente, cualquier evangelio que nos distraiga de lo que vino a ser el Señor Jesús es diferente. Dicho esto, bien. San Juan, capítulo 10, verso 22. Hay dos expresiones ahí. San Juan, capítulo 10, verso 22. San Juan, capítulo 10. Esto es previo a la crucifixión del Señor Jesús. A propósito, que es lo que vamos a considerar esta Semana Santa que acabamos de vivir, previo a la crucifixión. San Juan, capítulo 10. A partir del verso 17 empezamos. ¿Sí? Jesús dice, por esto me ama el Padre. Estamos ahí 10, 17. Por esto me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces el Señor Jesús llega y clarifica y dice quién es. Y la forma de hablar es, este demonio tiene. Los judíos, el pueblo de Dios pensaba que Jesús tenía un demonio por su forma de hablar. ¿Porque decía algo malo? No, porque decía lo correcto. Bien. Continuamos. Verso 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no son mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quédate por favor un momento con esa expresión. Se acercan los judíos y le dicen a Jesús, ¿hasta cuándo nos vas a turbar, nos vas a desesperar, nos vas a inquietar? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, como si Jesús no lo hubiera dicho. Y le dijo, hey, ya se los dije, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ya se los dije, sí soy, pero no me quieren oír, porque no son mis ovejas. Quédate por favor con esa expresión. Se los he dicho, y no me creen porque no son mis ovejas. ¿Cuándo es cuando no tenemos la capacidad de creer? Cuando no somos sus ovejas.
Cuando eres oveja de Cristo, le crees. ¿Cuándo es cuando no puedes creer a la palabra de Dios? Cuando no eres oveja, y entonces preocúpate. Cuando eres oveja, le crees. Eso es lo que le dice el Señor Jesús. No me creen porque no son mis ovejas. Si fueran mis ovejas, me creerías. Hasta ahí. Ahora sí, va mi punto. San Juan, capítulo 20, verso 1, la resurrección del Señor Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Y siendo aún oscuro, esto ya había pasado la muerte del Señor Jesús. El Señor Jesús muere en un viernes por la tarde. Todo el viernes es un día, todo el sábado es un día, el domingo es el tercer día, por aquello que dicen que el tercer día resucitó. Sí, es el primer día de la semana. Para nosotros el primer día de la semana es el lunes. En esta cultura el primer día de la semana era el domingo. Ellos celebraban el Shabbat. El sábado era el día inhábil para ellos y el domingo era un día de actividad, lo que para nosotros es un lunes. Muy bien, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, porque era necesario que él resucitase de los muertos. Y volviéndose los discípulos a los suyos. Verso 11. Pero María Magdalena, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. No sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y aquí hay algo que me encanta. Llega María, primero es la primera persona que ve al Señor Jesús resucitado. Es la primera. Es la primera. Llegaron los discípulos, se dieron cuenta que algo sucedía, pero no interactuaron con Jesús. Pero mira esta expresión. Llega María, está en el sepulcro, se asoma al sepulcro y ve a dos ángeles. Dice el verso 12. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, y no les dio importancia. No sé cómo reaccionarías. Yo mismo me pregunto: oye, ¿cómo reaccionaría yo si bajo determinadas circunstancias estoy buscando al Señor y me toca un ángel? ¿Me les hinco? ¿Me les hinco? ¿Les hago un templo? ¿Hago figurillas de ellos? Sí. Eso es lo que quiero que veas. Una María Magdalena que no se distrae del Señor Jesús. Una María Magdalena que está buscando al Señor Jesús y no se distrae. ¿Con qué facilidad de pronto nos podemos distraer y desentendernos del Señor Jesús? Dice la Biblia que no hay otro nombre mayor que este. Lo acabamos de leer, Hechos 4, versículo 12. Hechos 4:8. Sí. Sí, Hechos 4:11. Hechos, y luego también Pablo lo menciona en Filipenses. No hay otro nombre mayor que este. No hay otro personaje mayor que este. No hay otra persona mayor que este. No hay. Eso dice la Biblia. Y creemos en la Biblia si somos sus ovejas, si no, no. Y tú tienes una María Magdalena que llega a la tumba
buscando a Jesús y se topa con algo sobrenatural. Y no se conforma con eso sobrenatural. No se distrae con eso sobrenatural. No se entretiene con eso sobrenatural. No se entrega a eso sobrenatural. Porque no hay otro nombre mayor. Porque para ella su maestro está por encima de todo y no se distrae. Cualquier otro, digo, yo mismo he dicho, oye, ¿y si me distraería yo del Señor? ¿Me haría voltear a otra parte? La Biblia cuenta historias donde el mismo pueblo de Dios en diferentes momentos se olvidaron de Dios y se fueron tras representaciones, se fueron tras manifestaciones que eran genuinas. Esto es una genuina manifestación de Dios. Son ángeles enviados por Dios para dar un mensaje, pero no son Dios. No son Dios. Son mensajeros de Dios que vienen a animarnos, que vienen a ayudarnos a mantenernos, en todo caso, en la búsqueda de agradar al Señor, de buscar al Señor, pero no de distraernos. Yo no sé qué hubiera pasado si María se va tras ellos y se entrega a ellos y se convierte en una seguidora de los ángeles, tal vez, no sé. Sin embargo, no lo hace. Les contesta con una frialdad, les contesta de una manera objetiva. Repito, verso 12. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había puesto. Y le hablaron los ángeles. Wow. Y le hablaron los ángeles y le dijeron: ¿por qué lloras? Esta historia bien pudiera decir: y María cayó rendida a los pies de los ángeles. Y no, hombre, espérate. Y María se hincó ante los ángeles y se puso a llorar. No, espérate. Y María, con una naturalidad, les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde le han puesto. Y escucho otra voz. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Bueno, y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, sigue insistiendo en su punto: Señor, ¿dónde está? ¿Dónde te lo has llevado? ¿Dónde lo has puesto? Dime, yo lo llevaré. Esto tiene en la cultura israelita, también en la cultura judía son lo mismo, no podían tocar un muerto. Había una ley, Levítico hablaba que ellos no podían tocar un muerto, solamente algunas personas podían tocar un muerto, se podían encargar del proceso de un muerto. Ellos no podían tocar sangre y no podían tocar un muerto. Se volvían impuros. Esas son las reglas establecidas por los hombres. Y sin embargo ella está dispuesta a ir a buscar el cadáver del Señor Jesús y cargar al Señor Jesús y volverlo a traer a la tumba. Va más allá de las reglas establecidas por los hombres, las reglas establecidas dentro de su iglesia. Va más allá de eso. Y entonces Jesús se revela y dice: yo soy. Cuando verdaderamente buscas al Señor, te lo vas a topar. Cuando verdaderamente buscas, es tan sencillo de pronto desviarnos, tan sencillo distraernos, conformarnos. Vaya, María se puede haber conformado con los ángeles y era algo divino, porque hay muchas cosas que son divinas, pero no son la misma divinidad. Hay muchas cosas que pueden provenir de Dios, pero no son Dios mismo. Es como tú cada semana llevas una provisión a tu casa, pero no eres tú. Lo mejor que puedes dar para tu casa jamás será el dinero. Eres tú mismo. Dios es proveedor, pero va mucho más allá de eso. Por eso les leía la primera expresión que viene en Gálatas: si aún un ángel les anuncia un evangelio, si aún un ángel se te aparece, si aún un ángel, lo que sea, lo que tú me digas, pero te distrae, perdiste. Y esto es de cuidado. El Señor Jesús resucitó y después de su resurrección dice que ha venido a ser la piedra que desecharon los edificadores. La piedra no es Pedro, aunque le llamen así. Eso dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, se los voy a leer. El libro de los Hechos, capítulo 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, no perdamos de vista eso. No perdamos de vista eso. No te distraigas, no te distraigas. María es ejemplar y María no se distrae, y entonces María se vuelve la mensajera.
Una vez dicho eso, María se vuelve esa mensajera, la primera persona que tuvo una experiencia, la primera persona que vivió a Jesús, y Jesús le da una tarea. Ahora ve tú y dile a los discípulos las nuevas. ¿Y cuál es el mensajero? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Porque sabe que María no se va a distraer, que sabe que María no va a llegar con un evangelio diferente, sabe que María no le va a agregar, no le va a quitar. Porque el propósito de Jesús es acercarnos al Padre. Su vida y sacrificio es acercarnos al Padre. Entonces, ¿qué les digo? No nos distraigamos. Ni con lo temporal, ni con lo terrenal, ni aún con lo que pudiera ser sobrenatural, ni aún con lo que pudiera venir de Dios. Nos distraigamos. ¿Suena raro? Pues sí. Pero aquí tienes a María con 2 ángeles. Sí, pero ¿dónde está el maestro? O sea, qué bonito, pero ¿dónde está el maestro? Muchas gracias, pero ¿dónde está el maestro? Ya recibí el mensaje, pero ¿dónde está el maestro? Y nos acerquemos ya. Tengamos esa sensibilidad de no distraernos, de no conformarnos, de no reducirnos a expresiones sobrenaturales, sino acercarnos al Padre a través del Señor Jesús. ¿Sí? Se lo dejo a su reflexión, y a través de la oración y de la búsqueda, que Dios nos lleve a toda verdad. Hacemos una oración. Genial. Gracias, don Dios, por este día. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que estamos reunidos. Permite, Padre Santo, que podamos vivir tu palabra de tal manera, Señor, que seamos dignos de tu temor en todos y cada uno. Gracias te damos el día de hoy, Señor, por Jonathan, por su educación, su entusiasmo, Señor, y por las bendiciones que recibimos a través de él. Gracias te damos por nuestra familia, Señor, por nuestra casa y nuestro sustento. Gracias, Padre Santo, por nuestro trabajo, Señor. Ponemos este día en tus manos, Señor. Te damos las gracias por los alimentos que vamos a recibir en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.